El funcionamiento del oído. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas ondas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Allí se encuentran los tres huesecillos del oído: el martillo, el yunque y el estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. Ella es la encargada de transformar estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Por ejemplo, cuando escuchamos el sonido de una ambulancia, la podemos interpretar como una situación de alarma. Después de hablar del funcionamiento del oído, les explicaré un poco sobre una alteración auditiva llamada enfermedad de Meniere. Para entender un poco la enfermedad de Meniere hay que entender qué es lo que produce, qué es lo que pasa dentro del oído para que se genere esta enfermedad. Básicamente, la enfermedad de Meniere se manifiesta con 4 síntomas. Entre ellos está la hipoacusia, que es la pérdida auditiva, se genera también vértigo, presentan acúfenos, que son zumbidos dentro del oído, y una sensación de plenitud ótica, que es como si sintiera que tuviera agua dentro del oído. Pero bueno, ustedes se preguntarán por qué ocurre esta situación. Nosotros tenemos el oído interno alojado dentro del hueso temporal y adentro del oído interno se produce y se reabsorbe líquido todos los días. Lo que ocurre en la enfermedad de Meniere es que hay una mayor cantidad de producción de líquido o bien una menor reabsorción del líquido que se produce todos los días. Esto genera que haya más cantidad de líquido del que debería haber dentro del oído interno. En el balance, cuando hay más cantidad de líquido dentro del oído interno, al estar alojado dentro del hueso, no se puede extender, no se puede estirar. Entonces, eso empieza a apretar el oído. Por eso el paciente generalmente siente lo que se dice que es plenitud óptica, que ya se los expliqué, o sea, se siente como si tuviera agua dentro del oído. Y esto es debido porque hay más cantidad de líquido en una cavidad que es inextensible. Esto se genera cuando se junta demasiado líquido y crea una necesidad de liberar el espacio o de liberar esta presión que está ocurriendo ahí dentro. Por lo tanto, se rompen unas estructuras, unas membranas internas en el oído, y eso hace que se liberen esos líquidos y adicionalmente que se mezclen ciertos compartimientos que no deberían mezclarse, que son la endolinfa y la perilinfa. Estas son unas sustancias que están dentro del oído. Esa mezcla de esas sustancias genera una intoxicación de las células del oído interno y por eso se pierde la audición. Eso genera la sensación de presión, eso genera también el zumbido y también genera un cierto tipo de mareo. Si bien entendemos un poquito qué es lo que está pasando dentro del oído, también vamos a entender mejor los síntomas. Es muy importante también entender en la enfermedad de Meniere que esto es episódico, por lo tanto, una vez se libera la presión, por ahí pueden pasar varios días o incluso meses hasta que este ciclo vuelva a ocurrir. Por eso decimos que la enfermedad de Meniere es una enfermedad fluctuante. A veces se puede perder la audición o a veces se puede escuchar incluso mejor de lo que estaban escuchando antes. Incluso a veces se puede presentar que de un día para otro el paciente perdió completamente la audición y no la va a recuperar más. Claro está que si el paciente siente que pierde la audición, esto es un signo importante para poder acudir a su médico tratante de la manera más rápida que pueda. Bueno, hoy contaremos con un testimonio de una persona que padece este síndrome y trabaja actualmente con terapia. El tema de salir a la calle, el miedo de salir o lo que llamamos los psicólogos como agorafobia, entonces es habitual que las personas que sufren este síndrome empiecen a tener ciertas dificultades en la realización de sus tareas cotidianas. Pueden presentar dificultad a enfrentarse con situaciones de la vida diaria que antes realizaban sin ningún problema.
Claro, o sea, imaginemos, nosotros vamos a conducir, vamos a ir al trabajo, a salir con una amiga, pero siempre vamos a estar pendientes o con el miedo de que en cualquier momento pueden aparecer estos síntomas. Puede que te marees, que empieces a sentir la presión dentro del oído y todo este tipo de pensamientos al final puede hacer que la persona desista de hacer este tipo de actividades. Esto obviamente va a tener un impacto en la vida social, en su vida personal y en su estado de ánimo. A continuación los invito a escuchar el testimonio de la paciente. Soy una paciente de 35 años, diagnosticada con síndrome de Meniere bilateral desde hace aproximadamente 20 años. En mi caso, por ser bilateral, esto quiere decir que lo tengo en ambos oídos. Este síndrome implica tener que vivir con distintos síntomas como lo son náuseas, vómitos, inestabilidad, caídas súbitas e incluso migrañas vestibulares. Aunque son muchas más las dolencias que tengo que experimentar día a día, que la vida misma se convierte en una lucha. En mi caso, tardaron aproximadamente un año en ofrecer un diagnóstico por descarte, sin mencionar las numerosas pruebas de todo tipo por las que tuve que cruzar muy joven. Afortunadamente, en la actualidad hay diferentes avances que permiten una detección más oportuna de este síndrome. Aunque quienes lo padecemos sabemos que el día a día de nuestra vida se convierte en una batalla, ya que esto es una enfermedad prácticamente invisible porque es muy difícil de adivinar el esfuerzo que conlleva para todos aquellos que la padecemos. De hecho, las actividades cotidianas como subir una escalera, hacer algún tipo de deporte, incluso hay días en los que simplemente caminar sin ayuda se convierte en todo un reto. Lo más triste es que los planes, los proyectos, los sueños de vida tienen que sufrir cambios constantes porque reinventarnos en función de los síntomas y la evolución de la enfermedad es nuestra única opción de supervivencia. Cada día me miro al espejo, me analizo, me pregunto qué puedo hacer hoy. Hay días en que me limito a sobrevivir, pero cuando los síntomas me ofrecen una mínima tregua, exprimo cada instante como si fuera el último. A nivel psicológico se trata de una enfermedad difícil de afrontar por ser tan crónica, por sus síntomas limitantes en periodos de crisis, por su visibilidad y su evolución tan incierta, ya que cualquier episodio de crisis puede sorprenderme en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto suele desembocarme en un sentimiento de frustración, el miedo a salir solos o simplemente salir. Yo sé que esto es peligroso. Mis niveles de ansiedad han aumentado considerablemente y un sentimiento de tristeza que me agobia día tras día. A veces no quisiera salir al trabajo, realizar actividades sociales con familia, pareja, amigos. Yo siento que perdí una parte de mí con esta enfermedad. En mi caso, y desde hace unos meses, me ha desembocado en una agorafobia contra la que estoy luchando en la actualidad. La ansiedad en toda su forma o la depresión son situaciones que me acompañan de manera habitual. Por otro lado, resalto la importancia que ha tenido para mí el apoyo psicológico. Asumir de un día a otro que una enfermedad de estas características va a ser tu compañera de viaje no es fácil. Asimilarla, a integrarla en tu vida tampoco ha sido fácil. Para mí es fundamental la ayuda de estos especialistas no solo para aceptar mi enfermedad, sino para irme tratando poco a poco con la agorafobia que me acompaña desde hace algunos meses. Como estrategia en este caso particular, considero pertinente trabajar la terapia cognitivo-conductual. El impacto psicológico que tiene esta persona afrontando el síndrome de Meniere, bueno, entonces se trabajó de la siguiente manera. Lo que se hace fue sacar una lista de pensamientos que la persona tenga cuando se va a enfrentar a las situaciones de la vida diaria y se fueron trabajando uno a uno para ver que no eran tan objetivos como ella lo pensaba. Es decir,
Normalmente, en este caso y en cualquier otro caso que se te ocurra en la vida del día a día, solemos anticipar mucho lo que va a pasar. Casi siempre en situaciones negativas muy extremas, muy catastróficas, y luego te das cuenta que la mayoría de veces lo que se teme no acaba pasando. Y si pasa, no es de una forma tan grave o tan dramática o tan traumática como se había anticipado desde un inicio. Una vez trabajados los pensamientos, pasamos a la fase de exposición. Y aquí la verdad es que la paciente se sintió súper bien. Fue poco a poco haciendo cosas que al principio le costaban, que al principio le generaban cierta ansiedad, pero se dio cuenta de que si se mantenía el tiempo suficiente en esa situación, por ejemplo, en el supermercado, la ansiedad le subía, pero poco a poco le iba bajando. Y cada vez que iba a cierto supermercado ya empezaba a tolerar un poco su ansiedad, sentía que disminuía notablemente su ansiedad y progresivamente se fue sintiendo mucho más cómoda, no solo en esa situación, sino en las situaciones de la vida diaria que le causaban cualquier tipo de malestar emocional. A esto es lo que llamamos comúnmente como habituación de la ansiedad. Es normal que cuando te enfrentes a algo que te produce miedo, esa ansiedad sube porque nos está avisando que puede haber algún peligro, porque viéndolo así, tú, o sea, la persona que sufre de ansiedad, es quien debe decirse a sí mismo que esta situación no es tan peligrosa como realmente se la imaginan y que esta misma situación ya se había hecho muchas veces anteriormente. Aparte, tener en cuenta que en el caso de que se llegue a presentar alguna eventualidad, en el lugar hay gente que te puede brindar ayuda en el caso de que llegue a pasar algo. De esta manera la ansiedad bajará y cada vez se presentará menos en diferentes situaciones de la vida real. Para concluir mi exposición, les quiero compartir unos tips del cuidado del sentido auditivo, muy importantes para nosotros, pues implementarlos desde ahorita como jóvenes, ya que somos, por decirlo así, adictos a estar con audífonos todo el tiempo, tratar de que el uso de los audífonos no sea prolongado por más de una hora y tampoco supere el 60% de la capacidad total del volumen. Reducir de igual manera los aparatos sonoros que funcionan al mismo tiempo e intentar tenerlos a un volumen bajo. Tratar de utilizar protección auditiva cuando se encuentran en lugares contaminantes auditivamente o junto a equipos ruidosos. Ser especialmente cuidadoso con los oídos cuando se presentan gripas, ya que esto puede generar infecciones internas y asimismo causar una pérdida auditiva. Recuerden por favor cada vez que se bañen o vayan a piscina secar muy bien los oídos. Evitar el uso de copitos o introducir cosas en el oído para evitar romper la membrana del tímpano. Espero les haya servido mucho y hayan aprendido mucho con mi actividad. Como tal no se puede hacer una actividad lúdica por medio del video y por el tema el tema como tal que manejé del sentido auditivo, pero espero que tomen en cuenta las recomendaciones y cuiden sus oídos. Gracias.